¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas hablan poco y, sin embargo, cuando lo hacen, transforman el ambiente entero? ¿Por qué una sola frase de su boca pesa más que un discurso de horas? Esa diferencia no está en la voz, ni en el gesto, ni siquiera en el carisma. Está en el dominio del lenguaje. El lenguaje es más que palabras. Es filo de espada, es escudo, es fuego que enciende o calma. Quien sabe usarlo no necesita gritar para ser escuchado. Su sola presencia se vuelve magnética porque ha comprendido que la comunicación verdadera no es exceso, sino precisión. Mientras la mayoría se desgasta en hablar sin dirección, unos pocos saben colocar una frase exacta en el momento oportuno. Y esa frase abre puertas que ni la fuerza ni el dinero logran forzar. Hoy quiero hablarte de eso, no de técnicas baratas de manipulación, no de fórmulas vacías que solo funcionan en la superficie, sino del poder profundo de la palabra cuando nace de un alma gobernada por virtud. Porque para los estoicos, hablar no es un lujo, es un deber. Marco Aurelio lo escribió con claridad. Habla únicamente lo necesario y hazlo con templanza. Y Epicteto enseñaba que quien no domina su lengua es esclavo de sus impulsos. Aquí no vas a encontrar recetas de seducción ni promesas rápidas. Aquí vas a encontrar un mapa. 8 principios del lenguaje que, si los practicas, te convertirán en alguien imposible de ignorar. Porque no se trata de adornar lo que dices, sino de alinearlo con lo que eres. No se trata de impresionar, sino de despertar. Y quien despierta en otros se vuelve inolvidable. Vamos a explorar cómo una sola frase puede desarmar defensas, cómo una pausa bien colocada puede ser más poderosa que 100 argumentos, cómo el silencio puede ser la voz más fuerte en medio del ruido. Y sobre todo, vamos a descubrir que el lenguaje no es magia, es disciplina. Se entrena como un músculo, se pule como el hierro, se templa como el carácter. Quiero que te imagines esto, una habitación llena de voces, todos compitiendo por ser escuchados. Y de pronto, alguien entra. No eleva la voz, no interrumpe, no se esfuerza. Solo pronuncia unas pocas palabras, y el aire cambia. Esa es la fuerza que vamos a forjar aquí. No para dominar a otros, sino para gobernarte a ti mismo. No para manipular, sino para comunicar desde la claridad y la presencia. Quédate hasta el final, porque este no es solo un mensaje más, es el recordatorio de que tu lengua puede ser cadena o llave, veneno o medicina, sombra o luz. La elección es tuya, y si esto te mueve, escribe en los comentarios la palabra presencia. Que esa palabra sea tu compromiso inicial para empezar a entrenar tu comunicación como un soldado entrena su cuerpo. Y antes de seguir, escucha esto. Más del 80% de quienes ven estos mensajes no están suscritos al canal. Suscribirte no es un clic vacío. Es levantar la mano y decir, quiero crecer, quiero ser forjado en virtud y disciplina junto a otros. Cada suscripción mantiene vivo este proyecto y lo impulsa a llegar más lejos. Hazlo ahora. Suscríbete y sé parte de esta comunidad de fortaleza y resiliencia. Te comprendo. El arte de validar sin rendirse. Pocas frases poseen tanto poder como esta. Te comprendo. No es un adorno, no es un cliché. Es un puente invisible que cruza las aguas turbias del conflicto y de la desconfianza. Cuando la pronuncias con presencia, desarmas defensas, abres corazones y te vuelves refugio en medio del caos. Porque lo que todos buscan, en lo profundo, no es tener razón, sino sentirse entendidos. Piensa en esto. La mayoría escucha para responder, no para comprender. Están tan atrapados en su ego que interrumpen, corrigen, discuten, como si cada conversación fuera una batalla que ganar. Pero quien aprende a decir te comprendo, muestra dominio emocional. No cede por debilidad, cede por estrategia. No se somete, gobierna. Porque el verdadero poder no está en vencer discusiones, sino en conquistar la confianza del otro. Los psicólogos lo confirman. Sentirse comprendido genera más alivio que recibir un halago. El halago halaga el ego, pero la comprensión acaricia el alma. Por eso cuando alguien escucha de tus labios un «te comprendo», siente que por fin alguien lo ve, lo escucha, lo valida. Y esa sensación es adictiva, porque escasea en un mundo lleno de ruido y vacío de escucha. En la filosofía estoica esto es clave.
Epicteto enseñaba que antes de hablar debemos entender. ¿Por qué? Porque el sabio no reacciona desde el impulso, responde desde la claridad. Y la claridad solo se alcanza cuando primero acoges la perspectiva del otro. Decir, te comprendo, no significa que estás de acuerdo con todo. Significa que reconoces la experiencia ajena como real, como válida en su mundo. Eso, en sí mismo, es respeto. Imagina una discusión. Dos voces elevadas, argumentos cruzados, tensión en el aire. Basta con que uno baje la guardia y diga con calma, te comprendo, silencio. De inmediato el fuego se apaga, porque el ego del otro ya no necesita luchar. Ese silencio posterior vale oro. Es el momento en que la conexión ocurre, en que el alma del otro se abre a escucharte. Quien comprende conquista. Recuerda esta frase. En la atracción, en los negocios, en la amistad, funciona igual, porque todos están hambrientos de validación emocional. Y el que sabe ofrecerla sin servilismo se convierte en magnético. Te asocian con alivio. Y el alivio siempre atrae. Haz el ejercicio. La próxima vez que alguien se desahogue contigo, no interrumpas, no aconsejes, no intentes impresionar. Mira a los ojos, guarda silencio y di, te comprendo, espera. Permite que esa frase haga su trabajo. Verás cómo el otro se acerca, cómo su energía cambia, cómo confía en ti de inmediato. Esto no es truco barato, es dominio. El dominio de tu lengua, de tu ego, de tu impulso. Porque comprender no es pasividad, es estrategia estoica, es sabiduría emocional. Y quien domina el arte de comprender, domina el arte de conectar. Tiene sentido para mí, el reflejo que genera afinidad. Las palabras, tiene sentido para mí, son un puente invisible hacia la afinidad. Cuando las pronuncias con serenidad, no estás adulando ni cediendo a todo lo que el otro dice. Estás mostrando algo más profundo que has escuchado, que has procesado y que has incorporado su razonamiento en tu propio marco mental. Y eso, en un mundo donde casi nadie escucha de verdad, es como agua en medio del desierto. La mente humana está diseñada para buscar reflejo. Nos sentimos atraídos hacia quienes validan nuestro pensamiento, hacia quienes nos hacen sentir que no estamos solos en la forma de ver el mundo. Por eso, cuando miras a alguien y con calma respondes, tiene sentido para mí. Generas un lazo inmediato. Esa persona siente que sus palabras no cayeron al vacío, que no hablaba contra un muro, sino frente a alguien dispuesto a integrar. En psicología, esto se llama reflejo emocional y tiene un poder inconsciente. El cerebro interpreta afinidad como confianza. Quien se siente reflejado se relaja, baja defensas, abre la puerta de su intimidad. Y ahí nace la conexión. No porque hayas coincidido en todo, sino porque mostraste respeto al proceso de pensamiento del otro. Marco Aurelio lo resumía así: escucha no para rebatir, sino para absorber. Eso es lo que ocurre con esta frase. No es rendición, es madurez. Reconoces el valor del otro sin perder el tuyo. Das un lugar a su perspectiva en el mapa compartido de la conversación. Y al hacerlo, demuestras algo que pocos tienen: inteligencia emocional. Imagina una charla intensa, incluso un conflicto. Alguien explica con pasión por qué eligió cierto camino. En lugar de apurarte a discutir, respiras y dices, tiene sentido para mí. Ese instante se vuelve pausa sagrada. El otro siente que no lo juzgas, sino que lo entiendes. Y ese alivio emocional es más poderoso que 1000 argumentos. El reflejo crea afinidad. La afinidad crea confianza. Ten cuidado. Eso sí, no uses esta frase como truco vacío. El poder está en la autenticidad. Cuando de verdad integras lo que escuchas, cuando tu tono refleja calma y presencia, entonces sí funciona como llave. Pero si lo dices como muletilla hueca, perderá toda su fuerza. En la seducción, en los negocios, en la amistad, esta expresión es imán, porque quien valida la visión del otro sin necesidad de imponerse transmite seguridad. Nadie quiere estar cerca de un muro. Todos buscan espejos. Y tú, al decir tiene sentido para mí, te conviertes en ese espejo. Haz la prueba. En tu próxima conversación, usa esta frase en un momento clave. Observa cómo cambia el aire, cómo se abre la mirada del otro, cómo la tensión se disuelve.
Te sorprenderá lo mucho que puedes acercar a alguien con tan poco. Recuerda, no se trata de estar de acuerdo en todo. Se trata de mostrar respeto al camino mental del otro. Y cuando alguien percibe ese respeto, la afinidad surge sola. Tienes razón, la validación que desarma el ego. Decir tienes razón parece simple, casi trivial, pero pronunciada en el momento justo, esta frase se convierte en un arma invisible de influencia y conexión, no porque te rebajes, sino porque haces algo que pocos se atreven a hacer. Reconocer valor en el otro sin sentirte disminuido. El ser humano está hambriento de validación. Desde niños buscamos que nos digan que lo que sentimos y pensamos es válido. Cuando alguien escucha, tienes razón, esa hambre encuentra alimento. Se siente visto, respetado, reconocido. Y en ese instante baja las defensas, abre las puertas de su confianza y se acerca a ti. No confundas validación con sometimiento. No se trata de ceder en todo. Se trata de elegir los momentos en que esa frase abre caminos. Una discusión puede estar encendida, voces altas, tensión creciendo. Entonces miras al otro, con firmeza y sueltas. Tienes razón en esto. El efecto es inmediato. El fuego se apaga. El ego del otro, satisfecho, ya no necesita seguir golpeando. Y en ese silencio que queda, tú recuperas el control de la situación. En psicología, esto toca el sesgo de confirmación. Las personas sienten afinidad hacia quienes refuerzan, aunque sea en parte, sus creencias. Y el efecto es profundo. Basta con una validación honesta para que la conversación gire a tu favor, porque cuando el otro siente que lo respetas, estará dispuesto a escucharte. Los estoicos lo entendían. Epicteto enseñaba que no hay vergüenza en reconocer la verdad dicha por otro. Al contrario, hay poder. Solo los inseguros creen que admitir razón es perder. El sabio sabe que reconocer fortalece, que ceder en lo pequeño te da autoridad en lo grande. Marco Aurelio lo practicaba. Aceptar la razón de los demás era para él un ejercicio de humildad y de dominio sobre su propio ego. Imagina en la seducción. Mientras muchos discuten para imponerse, tú miras con calma y dices, tienes razón. Eso no te debilita, te eleva. Porque muestra seguridad, madurez, una confianza que no necesita ganar siempre. Y eso es magnético. Nadie se enamora del que grita más fuerte, sino de quien escucha mejor. Reconocer la razón no te quita fuerza, te da respeto. Usa esta frase con intención. No la trivialices, no la repitas en exceso. El impacto está en su rareza y en su autenticidad. Cuando la usas en el momento oportuno, se vuelve inolvidable. La otra persona recordará ese instante como un punto de encuentro, como un respiro en medio del ruido. Y en lo profundo, recuerda, decir tienes razón no es solo un gesto hacia el otro. Es también un entrenamiento para ti. Es recordar que tu ego no manda, que no necesitas imponerte siempre, que la verdad no es propiedad privada. Esa humildad es disciplina. Y la disciplina, en el lenguaje, es poder. Te escucho, el poder de la presencia total. Vivimos en una época en la que todos hablan, pero casi nadie escucha. Cada quien espera su turno para responder, no para comprender. Y es por eso que una frase tan simple como te escucho tiene un poder devastador. Porque no solo comunica audición, comunica presencia. Comunica que estás ahí, entero, sin distracciones, ofreciendo lo más valioso que alguien puede dar, atención plena. Cuando dices, te escucho con firmeza y serenidad, no estás lanzando un formalismo, estás entregando espacio, y en ese espacio la otra persona se siente reconocida, valorada, validada. Es como decirle, en este instante, tú eres importante. En este instante, nada más existe. Ese regalo es raro, y lo raro siempre se vuelve magnético. Los psicólogos lo llaman necesidad de pertenencia emocional. El alma humana necesita sentirse vista y oída para florecer. Y cuando tú te conviertes en esa persona que escucha con el corazón, despiertas confianza, alivio y cercanía, incluso atracción, porque la presencia es más seductora que la apariencia. El estoicismo entendía esto. Séneca afirmaba que quien sabe escuchar habla con sabiduría, porque escuchar es gobernar el ego, callar tus impulsos de interrumpir, de corregir, de demostrar que sabes más,
Escuchar es disciplina. Y esa disciplina convierte tu silencio en fuerza. Imagina una conversación donde el otro está alterado, ansioso, con 1000 palabras encima de la lengua. Tú no lo interrumpes, no lo corriges, no lo apresuras, lo miras a los ojos y dices, te escucho. Y guardas silencio. Esa pausa se vuelve altar. El otro siente que por primera vez no está solo. Y lo que siente contigo, lo recordarás siempre. Escuchar es conquistar sin imponer. En la seducción, esta frase es un superpoder, porque mientras muchos buscan impresionar con historias y logros, tú ofreces lo que casi nadie ofrece: atención genuina. Eso crea un lazo inmediato. La otra persona te asocia con seguridad, con paz, con el alivio de ser aceptada. Y ese alivio es adictivo. En los negocios, escuchar te convierte en líder, porque quien escucha bien entiende mejor. Y quien entiende mejor, decide mejor. Una frase tan corta como te escucho puede abrir puertas que nunca abriría un discurso lleno de adornos. No subestimes esta herramienta. No es debilidad, no es pasividad, no es falta de carácter. Es todo lo contrario. Es poder invisible. Poder porque dominas tu lengua, dominas tu ansiedad de hablar, dominas tu ego. Y al dominarte a ti mismo, ganas autoridad sobre el ambiente. La próxima vez que alguien te hable, no pienses en tu respuesta. Mira, respira y di, te escucho. Y luego cumple esa promesa. Escucha de verdad. Te sorprenderá cómo cambia la dinámica, cómo la energía se ordena, cómo la conexión se profundiza. Porque al final, todos anhelamos lo mismo: ser escuchados. Y quien es capaz de ofrecer eso, se convierte en inolvidable. El silencio, la palabra más fuerte. Hay una fuerza en el silencio que supera cualquier discurso. En un mundo donde todos buscan llenar el aire con palabras, callar se convierte en un acto de poder. El silencio no es vacío, es espacio, es contención. Es el filo invisible que, bien usado, corta más hondo que cualquier argumento. Cuando terminas una frase con silencio, obligas al otro a procesar. El eco de tus palabras se vuelve más pesado, más memorable. En cambio, quien no sabe callar diluye su propio mensaje. Habla tanto que nada queda. Los sabios antiguos entendían esto. Marco Aurelio escribía para sí mismo, en soledad, porque sabía que en el silencio nace la claridad. Y Séneca advertía que quien sabe callar, sabe dominar. En comunicación, el silencio es la pausa que da sentido. Es como la respiración en la música. Sin ella la melodía se vuelve ruido. Cuando dices te comprendo, tiene sentido para mí, tienes razón o te escucho, y después guardas silencio, es en esa pausa donde la magia ocurre. El otro se siente validado porque no lo apresuras, porque le das espacio para habitar su emoción. El silencio también es estrategia. En una discusión, cuando callas, el otro se revela. Llena el espacio con sus propias inseguridades. Se expone, se desarma. Tú, en calma, observas. Esa observación es poder porque no reaccionas al primer golpe. No te mueves al primer ruido. Dominas la espera, y quien domina la espera domina el terreno. No confundas silencio con sumisión. Callar por miedo es debilidad. Callar por dominio propio es fortaleza. La diferencia está en la intención. El silencio estoico no es huida, es elección consciente de no desperdiciar energía. Es el recordatorio de que no todo merece respuesta, de que tu paz vale más que un argumento ganado. Imagina una sala llena de voces, todos hablando encima del otro. Y de repente, tú eliges callar, no para rendirte, sino para mostrar que no necesitas competir en ruido. Ese silencio tuyo atraerá más atención que 1000 frases vacías, porque el mundo ya está saturado de palabras. Lo que escasea es la pausa, el espacio, el respiro. El silencio es la palabra más fuerte. Entrénalo como entrenas un músculo. Aprende a contener la respuesta automática, a esperar el momento justo, a dar peso a tu voz con pausas calculadas. Descubrirás que hablas menos, pero cuando hablas, cada palabra golpea más hondo. Descubrirás que tu presencia no se mide por lo que dices, sino por la calma que transmites al no tener que decirlo todo. Haz de tu silencio un aliado. Úsalo para escuchar mejor, para dar espacio, para mostrar dominio. En esa contención,
Aprenderás algo que los sabios siempre supieron. No se trata de llenar el mundo con tu voz, sino de darle peso con tu presencia. La intención. Dar peso a cada palabra. No todas las palabras pesan igual. Algunas vuelan como polvo. Se las lleva el viento apenas salen de la boca. Otras caen como rocas, dejan huella, marcan el suelo donde caen. La diferencia no está en la palabra en sí, sino en la intención con que se pronuncia. La mayoría habla por inercia. Responde sin pensar, repite frases vacías, conversa por costumbre. Pero el que domina el lenguaje no dice nada sin intención. Cada palabra que sale de su boca tiene un propósito: sanar, guiar, construir, advertir. Es como un arquero que no dispara al azar. Cada flecha tiene un blanco. En esto, el estoicismo es claro. Séneca enseñaba: habla lo necesario y con sentido. No es cantidad lo que impacta, es dirección. La palabra sin intención se desgasta. La palabra con intención se recuerda. Por eso, cuando hables, pregúntate: ¿qué quiero generar en el otro? ¿Qué quiero transmitir? ¿Es necesario? Esa pausa antes de hablar es entrenamiento de dominio propio. La intención también se siente en el tono. Una misma frase puede sanar o herir según el espíritu que la sostiene. Te comprendo dicho con apatía es un gesto vacío. Te comprendo dicho con atención y calma se vuelve bálsamo. No es el sonido, es la intención. Imagina una sala llena de voces. Todos hablan, pocos escuchan. Tú eliges intervenir solo una vez, con una frase precisa y cargada de intención. Esa sola frase resuena más que todo lo demás. ¿Por qué? Porque quien habla con propósito no compite en volumen, conquista en profundidad. El lenguaje con intención también es disciplina. Es resistir el impulso de responder rápido, de llenar silencios incómodos, de impresionar con palabras huecas. Es entrenarte para que cada palabra sea semilla y no ruido. Y eso requiere práctica, requiere silencio previo, requiere pensamiento claro, requiere respeto por el poder de la lengua. Marco Aurelio lo practicaba al escribir. No se permitía frases sueltas, buscaba lo esencial. No escribía para los demás, escribía para gobernarse a sí mismo. Esa es la actitud. Que cada palabra que pronuncies sea también un recordatorio para ti, no solo para el otro. La intención da peso a cada palabra. Haz el experimento. Durante un día, limita lo que dices. Habla solo cuando tengas un propósito claro. Notarás que las personas escuchan más, que tus palabras se vuelven raras y por lo tanto valiosas. El exceso siempre devalúa la escasez. Unida a la intención, multiplica el impacto. Entrena tu lengua como entrenas un músculo, que no se mueva por reflejo, sino por decisión. Que cada palabra que pronuncies sea golpe de martillo en el hierro de la realidad. Así tu voz dejará de ser ruido y se convertirá en presencia. La coherencia. Cuando lo que dices refleja lo que eres. El lenguaje pierde todo su poder cuando no está respaldado por la vida. Puedes pronunciar frases perfectas, puedes usar las palabras exactas, pero si tu conducta las contradice, se derrumban como cenizas en el viento. La verdadera autoridad no nace del discurso, nace de la coherencia. Cuando tus palabras y tus actos caminan en la misma dirección, tu voz gana un peso imposible de ignorar, porque la gente no escucha solo lo que dices, escucha lo que vives. Cada palabra que sale de tu boca se mide contra el espejo de tu conducta. Si hay coherencia, hay respeto. Si hay incoherencia, hay desprecio. El estoicismo lo entendió con firmeza. Epicteto decía: no te expliques tu filosofía, vívela. Esa es la clave. No intentes convencer con palabras, convence con ejemplo. Porque las palabras adornan, pero el ejemplo arrastra. Y en ese arrastre silencioso se revela tu poder real. Imagina a alguien que repite «te escucho», pero nunca presta atención. O que dice «te comprendo», pero juzga en secreto. O que afirma «tienes razón», pero en su vida demuestra soberbia. Todo se derrumba. El lenguaje se vuelve máscara, y las máscaras siempre caen. La coherencia, en cambio, nunca necesita disfraz. La coherencia es también magnetismo. En la seducción, el negocio, la amistad, la gente se siente atraída hacia quienes son íntegros, porque en un mundo lleno de contradicciones, la coherencia es rareza.
y lo raro se vuelve valioso. Cuando alguien percibe que lo que dices coincide con lo que haces, confía en ti sin resistencia. Marco Aurelio lo practicaba en el trono. Gobernaba un imperio, pero escribía en su diario que debía ser justo, sobrio, coherente. No buscaba aplausos, buscaba consistencia. Sabía que la autoridad del emperador podía imponerse con soldados, pero la autoridad del hombre solo se sostenía con coherencia. La coherencia convierte palabras en destino. Recuerda esta frase: si quieres que tu comunicación tenga impacto, asegúrate de que tus actos respalden lo que dices. No digas que valoras la disciplina si tu vida es un caos. No hables de fuerza si cedes ante cualquier impulso. No prediques calma si eres tormenta constante. Ordena primero tu casa, y entonces cada palabra tuya tendrá peso. La coherencia no significa perfección, significa alineación. Significa que aunque falles, vuelves a levantarte y corriges. Significa que tu intención y tu acción caminan juntas, incluso si el camino es imperfecto. Esa autenticidad se percibe, y esa percepción da fuerza a tu voz. Haz de tu lenguaje un reflejo fiel de tu vida. Que no haya grietas entre lo que dices y lo que haces. Así, cada vez que pronuncies una palabra, resonará como verdad, no como artificio. Y la verdad, aún en silencio, siempre conquista. La palabra como legado. Hablar para permanecer. Las palabras son semillas. Algunas caen en suelo árido y mueren al instante. Otras caen en tierra fértil y se convierten en árboles que dan sombra mucho después de que el sembrador haya partido. Así ocurre con tu lenguaje. Puede ser ruido momentáneo o puede ser legado. Cuando hablas con conciencia, cada palabra se convierte en huella. No se trata de impresionar en el instante, sino de permanecer en la memoria del otro mucho después de que la conversación termine. Piensa en las frases que recuerdas de alguien que ya no está en tu vida. No fueron discursos largos, fueron palabras simples, pero cargadas de verdad. Eso es legado, lo breve que perdura. El estoicismo entendía que la voz no es eterna, pero sí lo son sus efectos. Marco Aurelio escribió sus meditaciones sin intención de publicarlas, solo para sí mismo. Sin embargo, esas palabras han sobrevivido siglos, porque nacieron de la honestidad y de la coherencia. No buscaban fama, buscaban verdad. Y la verdad siempre encuentra forma de permanecer. Tu legado no se mide en cuántas veces hablas, sino en qué tanto tus palabras transforman. Una sola frase dicha con intención puede marcar a alguien para toda la vida. Un te escucho en el momento justo puede salvar una relación. Un tienes razón en medio de un conflicto puede detener una guerra personal. Un te comprendo puede sanar una herida invisible. Ese es el poder de hablar con legado. Hablar para permanecer no es adornar el lenguaje, es purificarlo, es quitar lo innecesario y dejar lo esencial. Es atreverte a pronunciar solo lo que de verdad quieres que viva en el otro. Pregúntate: ¿quiero que estas palabras me representen cuando ya no esté? ¿Quiero que este eco sea mi herencia? Si la respuesta es no, cállalo. Si es sí, dilo con firmeza. La coherencia que practicas, unida a la intención con que hablas, se convierte en herencia silenciosa. Quienes te escuchan no recordarán todas tus frases, pero sí recordarán cómo los hiciste sentir con ellas. Y esa sensación los acompañará. Hablar para permanecer es sembrar eternidad en lo fugaz. No subestimes el poder de lo que dices hoy. Tus palabras pueden abrir caminos que nunca caminarás, sostener personas que nunca sabrás, inspirar a alguien que jamás te lo dirá. Ese es el misterio del legado. Nunca conoces del todo su alcance. Haz de tu voz una siembra. Habla menos, pero habla con peso. No busques el aplauso inmediato. Busca el eco duradero. Así, cuando tu voz se apague, tus palabras seguirán vivas, no porque fueran grandiosas, sino porque fueron verdaderas. Y la verdad siempre permanece. En conclusión, has llegado al final de este recorrido. 8 capítulos donde el lenguaje dejó de ser solo un medio para hablar y se reveló como lo que siempre ha sido, una herramienta de poder, de conexión y de disciplina interior. Hoy ya no puedes decir que hablar es algo trivial. Hoy sabes que cada palabra puede ser cadena o llave, muro o puente, sombra o luz. Mira atrás. Aprendiste que decir te comprendo no es debilidad,
sino dominio emocional, la validación que calma y conecta. Descubriste que tiene sentido para mí, es reflejo y afinidad, una llave para la confianza. Reconociste que tienes razón, no te rebaja, sino que te eleva, porque ceder al ego ajeno es victoria silenciosa. Y entendiste que te escucho es presencia total, un acto tan raro y valioso que se vuelve inolvidable. Pero no nos detuvimos ahí. Vimos también que el silencio es palabra, que la intención da peso, que la coherencia respalda y que tu voz puede ser legado. Todo eso compone un mapa para hablar menos, pero con más poder, para comunicar sin gritar, para conquistar sin imponer, para atraer sin perseguir. Ahora toca elegir. Puedes seguir como la mayoría, llenando el aire de palabras huecas, confundiendo hablar con comunicar, gastando tu energía en ruido que nadie recuerda. O puedes entrenar tu lengua como un soldado entrena su cuerpo, pulirla, disciplinarla, forjarla hasta que cada palabra tuya sea precisa, sobria, contundente. Esa es la diferencia entre ser olvidado o ser recordado, entre ser ruido o ser presencia. Y escucha esto con atención. Si llegaste hasta aquí, no hay vuelta atrás. O actúas hoy o sigues en el mismo lugar. La decisión es tuya, y si esperas que alguien venga a salvarte, olvídalo. Eres tú quien debe levantarse. El lenguaje no es magia, es disciplina. Y como todo en la disciplina, se entrena. Empieza hoy. La próxima vez que converses, no hables por hablar. Detente, respira. Pregúntate qué peso quieres que tengan tus palabras. Elige la frase justa, el tono preciso, la pausa necesaria. Observa cómo el ambiente cambia, cómo la atención se inclina hacia ti, no porque lo exijas, sino porque lo mereces. Hablar con poder no es acumular técnicas, es cultivar presencia. Y la presencia se construye con silencio, con escucha, con coherencia. Haz de tu voz un templo, no un mercado. Haz de tu palabra una espada, no un juguete. Haz de tu silencio un eco que ordena más que 1000 discursos. El poder del lenguaje está en decir menos, pero decirlo mejor. Este ha sido el viaje el poder del lenguaje que transforma tu presencia. Y ahora te reto, escribe en los comentarios la palabra presencia. Haz de ella tu juramento de que a partir de hoy tus palabras ya no serán ruido, sino dirección. Suscríbete al canal, no para engrosar un número, sino para unirte a quienes entrenan no solo su cuerpo, sino también su verbo, su carácter, su alma. Porque aquí no buscamos espectadores. Buscamos guerreros de la disciplina, soldados del silencio, arquitectos de la palabra. Elige ser uno de ellos. Elige que tu voz permanezca cuando tu presencia física ya no esté. Y recuerda, no necesitas muchas palabras para conquistar el mundo. Necesitas las correctas,